Las espadas cantaban en las manos de Ulgrim, subiendo y bajando, hendiendo el aire en golpes y pinchazos. El espadachín giró en una danza de acero, sin prisa y con armonía. No el combate, sino la meditación. Ajeno a su entorno, incapaz de ver u oír nada a su alrededor, hablaba con su cuerpo, explicándole y mostrándole nuevas cuchillas. Su escuadrón había regresado de Kiri hace unas semanas. Tras unos días de aburrimiento mientras se llevaban a cabo las negociaciones, intentando infructuosamente saber más sobre Juzo, el séptimo escuadrón partió con su pabellón de vuelta. El viaje había ido más que bien. Nadie intentó atacar su barco. Nadie había intentado invadir el Yuga. Un paseo fácil, no una misión. El espadachín estaba incluso ligeramente decepcionado. A su regreso a Konoha, Barcaster y Ulgrim exigieron alegremente que las misiones se detuvieran por un tiempo. Shikamaru y Miyu, aunque sorprendidos, no se resistieron demasiado, ambos tenían sus propios mentores, y les parecía bien el tiempo extra de entrenamiento. Una vez resuelto esto, Ulgrim se instaló prácticamente en el barrio de los artesanos, de pie sobre el alma de uno de los maestros herreros, supervisando meticulosamente cada etapa de la creación de su nueva arma. Mientras que Barcaster se encerró en su laboratorio, insomne y aburrido. Las nuevas espadas de Ulgrim fueron el resultado de su trabajo. Se parecían poco a los antiguos. Seguían sin cambiar, salvo que las espadas eran ligeramente más largas por su mayor altura, y la curva estaba ligeramente aplanada, en un estilo más familiar para un espadachín de una vida anterior. El cambio más significativo, y la razón del cambio, fue en la empuñadura. Finas placas de hueso de ballena, del tipo que el mago había traído de Kirie. Cubierto con una incrustación de alambre conductor de chakra que Ulgrim no podía comprender, oculto en compartimentos escondidos y apoyado en la base de acero conductor de chakra de la hoja. Un trabajo de nigromante, que transforma hojas ordinarias, aunque de muy alta calidad, en hojas necróticas. El don de Ulgrim brilló, un hilillo de poder fluyendo hacia la empuñadura de las espadas. Las placas de hueso vibraron sutilmente con la magia. Y la muerte llenó las cuchillas. No, sus espadas no se convirtieron en superarmas de la noche a la mañana. Tampoco adquirieron el poder de matar con un solo toque, de resucitar a los muertos. Pero cada arañazo que infligían debilitaba al objetivo, arrancando un poco de su vida y transfiriéndola al espadachín, restaurando su fuerza. Por desgracia, las modestas habilidades del artefacto estaban determinadas por las propias habilidades de Ulgrim. El Barcaster no pudo poner su poder en esa. Después de haber disfrutado de la sensación de un arma mágica activa y de haber grabado permanentemente el recuerdo de la misma en su cuerpo, Ulgrim se arrancó de su meditación y pasó a la prueba final. Los movimientos del espadachín se aceleraron bruscamente. Ya no se trata de un baile pausado, sino de un auténtico torbellino de cuchillas que se desató en la sala subterránea. Una ráfaga neumática, una aceleración shinobi natural a partir de chakra ordinario, una aceleración Riton, algo que Kakashi le había enseñado, aunque todavía está lejos de la cobertura perfecta del rayo. Combinando toda su fuerza en un delicado equilibrio, Ulgrim aceleró hasta su límite. Un momento, y el remolino de acero culminó en un aterrador doble golpe de cuchillas paralelas. La corriente de rayos que estalló al chocar entre las espadas fue un final apropiado para la recepción. Ulgrim se congeló, respirando con dificultad y dejando caer sus fatigadas manos. Bueno, no está nada mal. Hace un año la tensión lo habría matado. Hace 6 meses le habría enviado a una cama de hospital. Ahora solo quedaba el cansancio que se aliviaría fácilmente con la regeneración, combinada con un buen almuerzo. Y, lo que es más importante, los rayos finalmente sucumbieron a sus manipulaciones, desligados de los sellos, un lujo imposible para un luchador a 2 manos. Déjame ver. Toma. Ulgrim le tendió las espadas al nigromante que se acercaba, caminando hacia la caja amurallada donde su almuerzo había sido discretamente recuperado de la casa. Durante mucho tiempo, el espadachín no tuvo un lugar establecido para el entrenamiento personal. Al no querer ser observado sistemáticamente por nadie, evitaba los campos de entrenamiento del clan, y solía conformarse con los claros del parque. Con la llegada del laboratorio de Barcaster, Ulgrim empezó a instalarse allí cada vez más a menudo, utilizando la sala de pruebas para sus prácticas. Al mago, más preocupado por la meditación o el trabajo laborioso de los sellos que por el entrenamiento de fuerza, no le importó. Aquí estaban ahora. Todo está bien. El mago que se había acercado devolvió las espadas a su maestro. Bien. Las palabras de Ulgrim eran apenas audibles desde su boca llena.
Su último temor era la posibilidad de dañar las placas cuando el espadachín deslizaba un rayón por las hojas. Ligeramente saciado, Ulgrim decidió aclarar un punto con el mago. Así que has conseguido combinar el fuin y la magia. Aquí, en las profundidades del acantilado, detrás de una puerta cerrada, no tenía miedo de ser escuchado. No realmente, hasta ahora, es solo magia pura, sin chakra. Un análogo del artefacto de Cairn, pero basado en nuevos principios. Prestado del fuin. En parte, sí. En parte por el lenguaje de los demonios. Algunos restos del artefacto clásico. Ulgrim asintió, tratando de comprender la complejidad de la tarea resuelta por Barcaster. En vano. Su modesto conocimiento de la magia solo le sirvió para darse cuenta, el nigromante había confirmado, una vez más, su reputación de gran mago. Estoy encantado, aunque no puedo comprender del todo lo que ha hecho. El espadachín admitió con franqueza. Se lo agradezco. No hay de qué. Un toque de satisfacción en la voz del nigromante solo pudo ser captado por Ulgrim. Las siguientes 2 horas pasaron en silencio. El espadachín, saciado, se limitó a descansar, hojeando perezosamente otro tratado sobre venenos inspirado en el genjutsu. Ya había leído la mayor parte de la biblioteca proporcionada por el mago, y entendía lo suficiente como para encontrar el libro sin sentido. El mago, sentado en postura de loto, estaba meditando o contemplando. Pero, sacudido, Barcaster abrió los ojos y le hizo una seña a Ulgrim. Ya es hora. Con un movimiento de cabeza, el espadachín se levantó, estirándose. Como suponía, un breve descanso le había devuelto suficientemente las fuerzas. Aunque no del todo, no había batallas en sus planes. Una vez que salieron del laboratorio, se dirigieron a un pasillo que se encontraba en las profundidades de la roca. Era muy tarde, ya había pasado la medianoche. Solo unos pocos entusiastas permanecieron en esta parte del complejo subterráneo, incapaces de apartarse de sus actividades. Los guardias ya habían terminado sus rondas, y había mucho tiempo antes de la siguiente. En el cruce más cercano, sus amigos no giraron hacia la salida, sino en dirección contraria, adentrándose en el macizo rocoso. Los corredores se alternan con nuevos corredores. Poco a poco las paredes se fueron apagando. Los laboratorios y los talleres desaparecieron, para ser sustituidos por almacenes poco frecuentados, y luego por almacenes, ni siquiera cerrados, llenos de trastos apilados y olvidados. El complejo subterráneo fue en su día una gran empresa. El propio Hashirama tuvo que ver con ello. Cuando Ulgrim comenzó a buscar un lugar para trabajar en los venenos, fueron estos pasillos desiertos y poco frecuentados los primeros en ser explorados. Sin embargo, pronto se sintió decepcionado. A pesar de su mal estado, seguían formando parte del complejo. Los conserjes venían regularmente a comprobar la seguridad de los suministros. Ulgrim estaba a punto de dirigir su búsqueda a otra parte cuando, en otra incursión, la suerte le sonrió. La sonrisa tenía la forma de una rejilla de 4x4 pies que se escondía en el suelo de un rincón polvoriento y vacío. Estaba situada en la parte más remota del calabozo, donde ya no había electrificación y había que iluminar el camino con una linterna de parafina o una bola de Catton. Al principio, Ulgrim no estaba especialmente impresionado con su hallazgo, pero la bola de fuego, lanzada a la oscuridad tras los barrotes, recorrió una buena distancia antes de iluminar el fondo del agujero. Impulsado por la curiosidad, el espadachín descendió al pozo y descubrió otro pasillo. A juzgar por la gruesa capa de polvo en el suelo, estaba olvidado y desatendido. Era la que los amigos pretendían explorar durante la noche. Ulgrim pensó que no era prudente explorar las cavernas desiertas solo. Como esperaban, no se veía a nadie en los pasillos a estas horas. No tardaron mucho en abrirse paso, y pronto sus amigos se quedaron mirando el pasillo abandonado. Las paredes de este pasaje, a diferencia de las que quedan en el piso de arriba, no se habían ennoblecido con los años de uso. No hay yeso ni pintura. Masas de piedra desnudas, ni siquiera niveladas. Ciertamente, no hay señales de lámparas en el techo bajo. Ni siquiera los soportes para las lámparas de pared o las antorchas eran visibles. No había ningún movimiento de aire. Volvieron a tomar una ruta adivinatoria por las paredes, ya que no era buena idea dejar las huellas en el polvo para encontrar un escondite. Ulgrim iluminó el camino con una bola de Catton. Barcaster colgaba de su cinturón una linterna compacta que brillaba con un estrecho haz de luz. En realidad, habría sido más lógico que el nigromante hiciera el reconocimiento, con la ayuda de los muertos. Pero Ulgrim se opuso rotundamente, el espadachín quería desenvolverse.
Sin embargo, hasta ahora el calabozo no tenía prisa por divertirse. Durante 10 minutos sus amigos caminaron por un pasillo que no pensaba serpentear ni dividirse. El suelo irregular fue bajando poco a poco. Dada la profundidad del pozo al que habían descendido, Ulgrim empezó a sospechar que ya estaban muy por debajo del nivel del suelo, a pesar de que el bloque que albergaba el laboratorio del nigromante estaba bastante alto en las profundidades de la roca del ocaje. En la primera bifurcación que encontraron, tras otros 5 minutos de marcha pausada, el pasillo terminaba en un cruce en T. El pasillo de la derecha no era muy diferente del que habían venido. La izquierda, por el contrario, se ha ido a pique. Después de marcar con una tiza la dirección por la que habían venido, giraron hacia abajo. Pronto encontraron exactamente lo que buscaban. Antes había habido bloques de laboratorio, bastante similares a los que quedan arriba. Por supuesto, las habitaciones llevaban mucho tiempo vacías. Ni siquiera quedaban muebles. Las habitaciones no habían sido abandonadas de forma precipitada, sino que probablemente habían sido desmanteladas, ya que habría sido demasiado difícil subir los suministros de electricidad, agua y gas. Sin estos signos de civilización, las casamatas de piedra tenían un rango de usos bastante limitado, quedando fuera de la necesidad de Konoha. Tras inspeccionar rápidamente unas cuantas manzanas y asegurarse de que nadie había pasado por aquí desde hacía tiempo, Ulgrim se dio por satisfecho con lo que vio. Ciertamente, ningún Fuin permaneció dentro de las murallas durante mucho tiempo. Pero eso era exactamente lo que el espadachín no iba a usar. Sin chakra, sin sellos. Nada que los sensores pudieran captar. Los buenos quemadores, los destiladores iban a ser las herramientas de Ulgrim. El complejo de bloques de laboratorio resultó ser pequeño. Mis amigos no tardaron en explorarla, pero no había ningún otro sitio al que ir. La otra salida estaba sellada. No había otro lugar donde ir, la otra salida había sido sellada. De vuelta a la bifurcación, el espadachín y el nigromante decidieron explorar también la segunda bifurcación. Lo que encontraron fue algo más interesante. En otro tiempo, esto había albergado campos de entrenamiento subterráneos para los shinobi. A ambos lados del pasillo se encontraban altos salones de 2 o 3 pisos. Por desgracia, estaban tan vacíos como los bloques del laboratorio. En los muros de piedra desnudos se abrían huecos, donde antes se habían colocado escudos de acero Fuin para proteger las paredes del poder destructivo de los técnicos. Otro lugar abandonado y descuidado, creado por los fundadores de Konoha basándose en proyecciones demasiado optimistas sobre el crecimiento de los shinobi. Fue aún más inesperado escuchar voces aquí. Con una mirada, los amigos apagaron las luces. El Sharingan de Ulgrim tardó unos segundos en ajustarse, pero aún podía ver lo suficiente para moverse en la oscuridad. Había una fuente de luz en algún lugar cercano. Invocó a un cuervo para que se sentara en su hombro, sin tener en cuenta las garras devoradoras de carne que le hacían mirar a través de los ojos de un demonio inmune a la oscuridad de abajo. Avanzaron con cautela, con cuidado de no hacer el menor ruido. Poco a poco, las voces se hicieron más claras y se pudieron distinguir las palabras. Hasta que podamos obtener una segunda muestra. Solo lo hemos tenido unas pocas veces y nunca. Una voz que parecía pertenecer a un joven fue interrumpida por su interlocutor. Ahora no importa. El otro hombre sonaba como si hablara con acento, añadiendo siseos y silbidos a las consonantes. ¿Qué quieres decir? El primer hombre estaba claramente perdido. No importa. Ve y termina tu informe la próxima vez. Sí, señor. Se oyeron pasos apresurados que rápidamente se callaron en algún lugar de las profundidades de la roca. Pasaron unos minutos en un silencio estrepitoso. Ulgrim intentó en vano captar un sonido. ¿Quieres dejar de esconderte? La voz era un trueno. De repente, sus amigos se miraron entre sí. Parecía que habían tropezado con un sensor bajo tierra. No tenía sentido esconderse. Reavivando la luz. Avanzaron. Tras unas decenas de pasos, se abrió ante ellos otra sala. Estaba tan desnudo y desolado como cualquier otro que hubieran visto antes, salvo que era más grande. Un shinobi se encontraba en el centro de la habitación, iluminado por una lámpara de aceite colocada en el suelo. En la penumbra, el Sharingan detalló con precisión el aspecto de Ulgrim. El hombre era alto y delgado. Sus rasgos pálidos y aristocráticos hacían difícil saber su edad, pero el espadachín se inclinó por suponer que aún era joven. Una larga melena negra se extendía por un rostro que sonreía con maldad. Unos ojos amarillos con pupilas verticales en forma de serpiente se asomaban a las estrechas cuencas de los ojos. El toque final del retrato era un manto negro ensordecedor adornado con nubes rojas.
El mismo tipo que llevan Juzo y Deidara, según los informes. Naruto Namikaze y Uchiha Sasuke, supongo. Encantado de conocerte. Con las últimas palabras, el shinobi sacó una lengua anormalmente larga, saboreando el aire con ella como una serpiente. Orochimaru. El mago informó a Ulgrim con un tono melancólico. Con su memoria y sus conocimientos enciclopédicos habría sido fácil reconocer a sus antagonistas. Me alegra saber que todavía estoy. Lo que el renombrado Nukenin Konohagakure iba a decir seguía siendo una incógnita. Nukenin, rango S, parte de la misma organización cuyos dos miembros iban a matar. Más que suficiente para tomar una decisión. Por supuesto, aún existía la posibilidad de que todos los Nukenins de rango S fueran simplemente cosidos por el mismo sastre, pero ni Ulgrim ni Barcaster lo consideraron. Interrumpiendo al legendario shinobi en mitad de la frase, un aluvión de ataques voló hacia él. Kunai, etiqueta normal y explosiva, bolas de fuego y balas aéreas, una ola de harvest y nubes de bombas de humo. Los amigos desataron sin dudarlo sus ataques a distancia más rápidos. La apoteosis fue el sello de absorción que se extendió por las rocas. Aturdido por una respuesta tan repentina y abrupta, el Nukenin se vio involuntariamente obligado a saltar hacia atrás, rompiendo la distancia. Podía ignorar los kunai y las técnicas ordinarias, pero no sabía qué esperar de una estrella que brillaba con una malévola luz carmesí. Mientras tanto, el nigromante y el espadachín se escabulleron. Años de lucha incesante habían inculcado a sus amigos la capacidad de evaluar su fuerza. No necesitaron deliberar, ni siquiera mirarse, para tomar una decisión. Ambos sabían que probablemente podrían ganar esta pelea. Para ganar y sobrevivir, definitivamente no. Barcaster sacó 2 pergaminos de almacenamiento de los bolsillos de su capa mientras se movía, abriéndolos al instante con un fuerte golpe. Llévame. Ulgrim maldijo, recogiendo al nigromante mientras hablaba, levantándolo en brazos y dándole otra explosión neumática al cuerpo. El nigromante, por su parte, se desmayó, concentrándose en la voluntad de la cripta. El Zenin de la serpiente no suele preguntarse nada. Esta noche, sin embargo, había estado llena de sorpresas. Namikaze Jr. había sido durante mucho tiempo de interés para Orochimaru. Más concretamente, por supuesto, no el propio Chunin, sino su Kekkei Genkai, el Shiton. La liberación de la muerte. Un nombre espeluznante y seductor. Al fin y al cabo, lo que se asocia a la muerte se asocia también inevitablemente a su codiciada inmortalidad. Al menos, el Nukenin estaba firmemente convencido de ello. Por supuesto, una vez que Orochimaru recibió información de su espía sobre dicho fenómeno, le encargó inmediatamente que obtuviera muestras. Y ahora, la primera sorpresa, mientras escuchaba el informe de otro fracaso, sintió un extraño chakra como si hiciera hervir la energía natural circundante. Muy similar a lo que el espía le había contado. Y en compañía de Uchiha, el portador de un Sharingan igualmente interesante. La segunda sorpresa fue un ataque repentino y abrupto. Contando con convencer al joven shinobi, preparó una técnica que debía dejarlos fuera de combate de forma rápida y cuidadosa, sin dañar el valioso material. Pero he aquí que la técnica se desintegra sin terminar, y él mismo se ve obligado a esquivar una incomprensible neblina púrpura, mientras trata de discernir una foca desconocida esparcida por el suelo. Y, de nuevo por sorpresa, aprovechando la desventaja, el shinobi se alejó sensatamente, sin intentar atacarle en vano. Su índice de inteligencia a los ojos de Orochimaru subió inmediatamente. Mientras tanto, pronto se encontró con la última sorpresa de la noche. Ya sentía que otros 20 pasos y las espaldas del Chunin Kyuubi se le revelarían. Pero en ese momento una criatura saltó desde el recodo. Zenin fijó sus ojos en la extraña criatura, tratando de recordar hasta el más mínimo detalle. Hace tiempo era, sin duda, un hombre. En las proporciones de la figura todavía se podía distinguir una estatura alta y una amplia extensión de hombros. Pero no había nada más del aspecto anterior de la criatura. Sus miembros eran anormalmente demacrados, como si se tratara de un hombre demacrado. Sus rodillas y articulaciones de los codos estaban hinchadas, como la forma de las bolas. Ya no son articulaciones, sino bisagras. Sus pies, en lugar de un pie normal, terminaban en una pata de pájaro de 3 dedos con garras muy extendidas y afiladas. Las últimas falanges de los dedos fueron sustituidas por kunai, como carne fundida. Su abdomen parecía haberse despejado, la cintura de la criatura era anormalmente estrecha, su abdomen estaba literalmente pegado a su espalda. Por el contrario, la caja torácica parecía hinchada y con forma de bola.
Las costillas se fusionaron para formar un volumen cerrado. Encima había una cabeza con forma de huevo, desprovista no solo de vegetación, sino también de elementos como la boca, la nariz y las orejas, solo una simple máscara de hueso, con rendijas a través de las cuales los oscuros ojos del hombre muerto miraban fijamente. Y toda la superficie, cada milímetro del cuerpo de la criatura, estaba cubierto de una armadura de huesos blancos. Atrapado en su interés exploratorio, fascinado por la curiosidad, Orochimaru estuvo a punto de fallar el primer golpe, y solo en el último momento esquivó las cuchillas que silbaban en el aire en el brazo de la criatura. La criatura era rápida. Muy rápido. Pero no más rápido que un Zenin. El brazo del Nukenin se alargó como un tentáculo, o una serpiente, y lanzó un golpe aterrador. La criatura levantó los brazos cruzados, hundiéndose bajo la fuerza que caía sobre ella. Los huesos crujieron, se quebraron y se hicieron añicos. Sus piernas se doblaron hacia atrás, como un pájaro. Las garras arañaban el suelo de piedra. Y la criatura se aferraba. Antes de que pudiera maravillarse de la vitalidad y la fuerza de la criatura, Orochimaru oyó el ruido de cascos que resonaba en el pasillo. Pesado y firme. Algo grande se acercaba. Mientras tanto, la criatura atacó de nuevo. Queriendo hacer frente a la amenaza rápidamente, Zenin cometió el error de dejarlo a distancia de cuerpo a cuerpo. Demasiado tarde se dio cuenta de que la intención de la criatura era encadenarle, agarrarle con todas sus extremidades en un abrazo estrangulador y mantenerle allí. El cuerpo alterado del Nukenin se hinchó en poderosos anillos serpentinos, queriendo romper el inesperado y fuerte agarre de la criatura. Los huesos de la criatura se quebraron, cediendo al poder del shinobi. Pero al doblar la esquina un segundo enemigo se lanzó a toda velocidad. Un poderoso jabalí, un verdadero señor del bosque, que una vez había perdido una batalla desigual con el joven aprendiz de Hokage. Tras ser convertido en una bomba después de la muerte, ahora corría hacia el Nukenin, cumpliendo la voluntad del nigromante. Ya consciente de que se le estaba acabando el tiempo, Orochimaru observó con involuntario respeto a su oponente como la mortífera luz se derramaba sobre el borde de la explosión que asomaba por debajo de las placas de acero que cubrían los flancos del animal muerto. La onda expansiva lanzó a Ulgrim hacia adelante, haciendo que el nigromante tropezara y dejara caer su cuerpo. Pero el nigromante se había recuperado, reagrupándose inteligentemente y en pie. ¿Lo has conseguido?, preguntó el espadachín con tensión, sacudiendo la cabeza en un vano intento de deshacerse del zumbido en la cabeza que le había dejado la explosión y el posterior estruendo del precipicio. No sentí la muerte. Vamos. Ulgrim llamó escuetamente. Y los dos shinobis se lanzaron, dejando numerosos sellos explosivos tras de sí, deseosos de colapsar el paso, de alejar al perseguidor con escombros. El nigromante se paseaba por las calles de Konoha con un estado de ánimo extremadamente pobre. Aunque, como de costumbre, nadie lo hubiera sabido por su cara. Un encuentro casual en la mazmorra le había costado 2 triunfos a la vez. Una poderosa bomba que había tenido durante mucho tiempo, y un cadáver incompleto. El estado de ánimo no se vio favorecido por el hecho de que, tras abrirse paso entre los escombros, los Anbu alertados encontraron no solo Nukenin, sino también los restos del constructo. Además, la mazmorra así iluminada ya no podía utilizarse para las necesidades de Ulgrim. El personal de Morino y Vicky había estado poniendo el lugar patas arriba, cartografiando los pasillos olvidados, buscando un pasaje por el que los Nukenin pudieran entrar en la aldea para burlar las defensas. El hecho de que Orochimaru haya sobrevivido no fue una sorpresa. El guerrero no había contado con mucho más que ganar la suficiente ventaja para alejarse a tiempo. Sin embargo, el hecho de que el Nukenin se haya apoderado de un hombre muerto le molestó. No pudo, por supuesto, revivirlo. Pero quién sabe lo que podría aprender al examinar la carne corrompida de un cadáver, y lo que podría deducir de sus hallazgos. El éxito relativo de la prueba improvisada no sirvió de consuelo. El no muerto fue capaz de resistir al Zenin en el combate cuerpo a cuerpo. No igual, pero sí mejor de lo que podía el mago, pues la velocidad y la fuerza de la criatura estaban determinadas más por el poder y la destreza del nigromante que por las limitaciones de la carne. La situación iba a mejorar aún más con la realización del proyecto. Otra conclusión que surgió de la breve batalla fue la necesidad de legitimar de algún modo el sello de absorción. Aunque su eficacia en el mundo shinobi no sea tan grande como en Cairn, el mago no iba a renunciar a su hechizo favorito. Al fin y al cabo, aunque el sello no fuera rápido, no estaba lejos el día en que pudiera estirarlo durante decenas de metros. Y no todos los shinobi serían capaces de correr tanto tiempo bajo la influencia de la muerte.
excepto que el resultado del razonamiento que siguió fue otra razón para el mal humor del mago hoy. No había muchas cosas en esta vida que realmente molestaran a Barcaster, y uno de ellos era Jiraiya, su padrino. Por supuesto, en cuanto a la expresión cosa aplicada a uno de los shinobi más fuertes de Konoha, el sennin y maestro de su padre. Ruidoso y bobo, ilógico y pegajoso, el hombre combinaba todos los rasgos que un mago odiaba en los humanos. La guinda de este disgusto fue el propio nombre del mago, Naruto. Su apodo en el mundo anterior, Barcaster, era un poco de un bocado. El apodo del mago era variado, y o bien Ulgrim, que lo acuñó, desconocía el antiguo dialecto del que había tomado prestadas las palabras, o bien a propósito, pero había perdido el artículo que debía aclarar el significado del nombre. Como resultado, el apodo del mago podría interpretarse desde el banal mago de combate hasta el que inicia las guerras o lanzador de batallas. Esta semántica resultaba extrañamente atractiva para Sin Nombre, que adoptó de buen grado el apodo. Aprender que en esta vida tendría que responder al nombre de pastel de pescado no fue agradable. El conocimiento posterior de que no se le había dado el nombre de un alimento sino de un personaje literario no mejoró en absoluto la situación. Después de leer el material de origen, el mago quedó totalmente desconcertado. El entusiasta y poco inteligente protagonista del cuento del ninja valiente molestó al nigromante, y la historia descrita sumió en el estupor a la mente racional de Barcaster con su ilógica e ingenuidad. Este sentimiento, formado con la impresión de Hirai, el autor de este opus, acabó por cristalizar la aversión del mago hacia el hombre dios. Afortunadamente, aparte de su primera infancia antes de la academia, el padrino se les había aparecido en muy pocas ocasiones, apenas cruzándose con el mago. Era aún más molesto que el mago tuviera que buscarlo por sí mismo. Reflexionó sobre el asunto y llegó a otro santo, el baño público. Este era el cuarto sento por el que pasaba hoy, pero los anteriores habían sido días mixtos o puramente masculinos. La fuente de inspiración del autor del célebre Icha fue exclusivamente la mujer. Preferiblemente, lo más holgado posible. Barcaster no era ajeno a la noción de inspiración. La inspiración solía llegarle en medio de las batallas más difíciles, cuando un mago estaba al borde de la derrota a pesar de todas sus fuerzas. Entonces, su mente, ajena a todo dogma y reglas, conjuraba sobre la marcha construcciones mágicas tan descabelladas que el nigromante a menudo no se atrevía a activarlas de nuevo. Pero ¿qué tenían que ver las mujeres desnudas con la inspiración? Estaba más allá de la comprensión del mago. En él, tal visión solo provocaba una oleada de hormonas, el estúpido cuerpo no estaba dispuesto a contentarse con el papel de conductor de la voluntad y la magia, tratando en vano de obligar al nigromante a llevar a cabo el programa establecido por la naturaleza. Esta vez tuvo suerte. Era el día de una mujer en este santo. La necesidad de buscar a Jiraiya de esa manera era otra razón para el mal humor del mago. Sin embargo, sabía por las historias de su padre que la forma más fácil de atrapar a los Zenin era espiar en la aldea. En otras ocasiones, el ilustre escritor tenía la costumbre de desaparecer en lo desconocido, e involucrar a su padre solo para contactar con Jiraiya no era algo que Barcaster quisiera hacer. Así que, un santo con un día de mujer que había encontrado. Quedaba encontrar la mejor posición de observación y esperar que Jiraiya se encontrara allí también. Las emocionantes curvas del cuerpo desnudo de una mujer, gotas de agua en la piel satinada, agua transparente pero vaporosa, tentadora con un indicio de su forma oculta. Un mechón de pelo se aferra a su delicada clavícula. Jiraiya podría cantar durante horas sobre la vista. La visión de las bellezas bañistas era encantadora, cautivadora y hermosa. Y aburrido. Un alto olmo crecía en la plaza frente a las salas de baño, proporcionando al ilustre shinobi y al escritor un excelente punto de observación. Desde allí, con su vista de águila, podía ver a las visitantes bañándose con el más mínimo detalle, mientras permanecía completamente invisible en el todavía denso follaje. Excepto que, descansando cómodamente en una amplia rama, Jiraiya no miraba a las mujeres que se bañaban, sino con la cabeza echada hacia atrás, mirando a través de la copa las profundidades del cielo azul. Una vez, cuando era joven y estaba a punto de escribir su primer libro, cuando todavía llevaba la cuenta de los hombres que había matado, se sintió realmente inspirado por la belleza del cuerpo de una mujer. El regocijo y la inspiración embriagadora que experimentaba en esos momentos eran tan fuertes que persistía en entregarse al vicio socialmente condenado del voyeurismo. Incluso después de ganarse el apodo de Erosennin, lo llevaba con orgullo,
como un estandarte, riéndose condescendientemente para sí mismo de los burlones superficiales que pensaban que sus palabras de inspiración eran un patético intento de ocultar la lujuria. Pero ese tiempo ha pasado. Él mismo no sabría decir en qué momento aquel espectáculo antes tan estimulante se había convertido en algo habitual para él. Al principio continuó su investigación por inercia. Luego, conscientemente, manteniendo la imagen que se había formado. Un shinobi fuerte pero descerebrado. El escritor es un voyeur. Una máscara perfecta para el jefe de los exploradores de Konoha. Sin embargo, Hirai ya no ha dejado de escribir. Aunque su antigua fuente de inspiración se había agotado, su experiencia y su habilidad artesanal habían aumentado, y su imaginación seguía siendo abundante. Ahora parecía pasar a la siguiente etapa. La visión de una casa de baños con bellezas desnudas no solo le aburría, sino que le hacía sentir un poco de nostalgia. El que realmente quería admirar, el que seguramente le devolvería la inspiración, seguía tan frío como siempre. Por desgracia, el amor de su vida, Tsunade Senju, no sucumbió a sus encantos en absoluto. Suspirando ante sus pensamientos, Jiraiya, sin embargo, dirigió su mirada hacia el Sento. Y el aburrimiento abandonó inmediatamente la Senja. Aunque rara vez veía a su ahijado, era difícil no reconocerlo al mirar de nuevo la copia de Minato en la entrada de los baños. La actitud de Jirai hacia Naruto era complicada. Cuando vio por primera vez al pequeño bebé que su aprendiz había bautizado con el nombre del héroe que él mismo había creado, fue puro orgullo sin complicaciones. Jirai ya soñaba con transmitir todas sus habilidades y conocimientos al joven shinobi, con ayudar a Minato a criar otro Sinin que los superara a ambos. ¿Cómo iba a estar allí, viendo el crecimiento de la encarnación de sus esperanzas? La realidad hizo sus propios ajustes a los sueños con bastante rapidez. Naruto resultó ser un niño flemático y ensimismado. Cuando Jiraiya, haciendo el tonto y divirtiéndose, trató de despertar al pequeño ahijado, recibió, en el mejor de los casos, un irritado bufido como respuesta. Más a menudo se trataba de una cuestión de total indiferencia. La situación no hizo más que empeorar con la edad. Naruto no se emocionó más bien lo contrario, sino que aprendió a evitar perfectamente a Sennin, esquivándolo con libros o, más tarde, simplemente desapareciendo de la casa cuando aparece. Y cuanto más crecía Naruto, más fuerte gritaba la intuición de Jirai que había algo malo en él. Intentó muchas veces poner en palabras este sentimiento suyo, pero nunca pudo. ¿Qué le molestaba? ¿Sin emociones? ¿Una capacidad de concentración ajena a los niños normales? ¿Un comportamiento poco juicioso? ¿Un Kekkei Genkai hasta ahora desconocido? ¿Un intelecto notable? Torturado por estas preguntas, no se dio cuenta de cómo su deseo de estar con su ahijado se transformó en un deseo de incriminarlo por algo. Este deseo nubló tanto su mente que incluso intentó transmitir sus sospechas a Minato. Entonces tuvieron una gran pelea. Hubo gritos, regaños e incluso una refriega. Por supuesto, la disputa duró poco, tenían demasiado en común. Una semana después celebraron la reconciliación y todo volvió a la normalidad. Excepto que ya no estaba invitado a cenar en la casa de la familia Namikaze. Aquella disputa había sido un balde de agua fría para Jirai, poniendo su mente en su lugar. Sí, Naruto era extraño. Pero siempre había sido así, desde que era un niño. Creció ante sus ojos. ¿De qué había que sospechar? ¿Que era un espía de otro pueblo? ¿O un traidor desde que era un bebé? Reprimiendo su paranoia y abandonando la esperanza de lograr una relación normal con su ahijado, Jirai ya simplemente comenzó a evitarlo. No era difícil, los Sennin al servicio de la aldea y los shinobi menores no tenían puntos de intersección. A medida que pasaba el tiempo, pensaba en Naruto cada vez con menos frecuencia, y Minato tampoco tenía ganas de hablar de sus hijos con él. Y ahora, al ver al joven Namikaze fuera de los baños, el Sennin recordó involuntariamente viejas sospechas. ¿Está Ize Namikaze tramando algo? ¿O no es tan gélido como intenta aparentar? Jiraiya sonrió con maldad ante su propio pensamiento. Un baño de mujer, Namikaze. ¿No está Naruto siguiendo sus pasos y los de Minato en busca de una fuente de inspiración? El mayor de los Namikaze también había estado interesado en ver a una kunoichi bañándose, y solo se había calmado con el comienzo de una relación seria con Kousina. Sennin se frotó las manos con emoción. El aburrimiento se le había pasado para siempre. El shinobi serio se hacía a un lado, dando paso al bromista que siempre acechaba en el alma de Jirai, a pesar de la edad bastante respetable del shinobi. Me pregunto cómo saldrá Naruto de semejante situación. En cuanto a cuántas veces se había metido en problemas debido a este rasgo de su carácter, el Sennin, por supuesto,
No lo recordaba. Jiraiya se encontró exactamente donde Barcaster esperaba que estuviera, acercándose a bocajarro al alto olmo que crecía al otro lado de la calle de los bañistas, y, con la cabeza alta, el mago encontró a su ahijado sin ninguna alegría. Jiraiya. Naruto. ¿Qué encuentro? Con una sonrisa radiante, Zenin estuvo en el suelo en un momento y abrazó al mago por los hombros de forma amistosa. ¿También has decidido unirte al bello mundo? Preguntó Jiraiya con un guiño conspirador. El padrino de Barcaster era un hombre extraordinario. Un hombre grande, de 1,80 metros de altura, ya no era joven, pero tenía una melena de exuberante pelo blanco, no gris, y hombros anchos. Su rostro de mejillas anchas, con su pesada barbilla, era ágil y vivaz, en marcado contraste con el mago. Una banda de rodadura con kanji de aceite en la frente, un kimono verde, una ori rojo y jeta de madera en los pies completaban el cuadro. A primera vista, parecía el tipo de excéntrico que se ve en la mayor parte del mundo. Una peligrosa idea errónea, para muchos individuos desconsiderados se ha convertido en algo fatal. No, tengo que pedirte un favor. Barcaster ignoró habitualmente tanto la actitud paternalista como la insinuación incomprensible. ¿Es así? Me alegra saber que no te olvidas de tu viejo. Sin dejar de sonreír alegremente, Jiraiya avanzó por la calle, a lo largo de la misma valla por la que se había asomado un momento antes. Barcaster se había visto obligado a seguirlo. ¿Y qué es lo que quieres? Punto. Lo que ocurrió en el siguiente segundo, el mago no lo entendió. Una ola de aire le hizo oscilar y su compañero desapareció. Sun Sin. Mientras Barcaster intentaba digerir la rápida retirada de su padrino, se oía un sonido crepitante desde un lado. Al girarse, el mago descubrió que toda una sección de la valla que separaba el centro de la calle se había derrumbado. Una vez que estuvo seguro de que no había ocurrido nada terrible, e ignorando las miradas fijas de los visitantes de la casa de baños, el mago comenzó a mirar a su alrededor, tratando de averiguar dónde y por qué se había ido su compañero. Al momento siguiente fue atacado. Por el rabillo del ojo, el mago reaccionó como siempre, rápida y bruscamente. Las cadenas de chakra golpearon el suelo, arrancando a Barcaster de su asiento, lanzándolo literalmente de su ataque. Los lazos fantasmales atravesaron su cuerpo con una armadura, y el aura de absorción, un hechizo que había inventado recientemente, lo envolvió en un halo púrpura del poder de la muerte. Solo en el último momento el nigromante frenó la absorción de vida, ya preparado para destruir a quien le atacara. El mago reflexionó febrilmente, alargando los breves momentos, utilizando el poder de su mente no para controlar los hechizos, sino para acelerar su pensamiento. Corriendo a través de los tejados tras su ahijado, Jiraiya maldijo una vez más su naturaleza insensata. Que la broma había fracasado fue inmediatamente evidente. No, Anko había hecho exactamente lo que él esperaba, considerando inmediatamente a Naruto como otro mirón atrapado en el acto y con la intención de darle una lección con sus serpientes. Pero la reacción de la rubia desinfló al instante cualquier diversión de Jiraiya, que se escondía en los arbustos cercanos, lo que le hizo enfriar. Naruto no se perdió, no trató de justificarse, no negoció en absoluto, reaccionando al instante activando sus propias técnicas. Para Naruto, esto no era una broma, ni una situación ridícula o incómoda. Había sido atacado, y estaba listo para defenderse, cambiando fácilmente y sin esfuerzo a un estado de lucha. A la voluntad de matar. No es en absoluto lo que Anko podría haber estado preparado para una situación como esta. Zenin no sabía qué había pasado por la cabeza de su ahijado para que se retirara del campo de batalla, pero se sintió muy aliviado cuando corrió tras él. Sin embargo, esto pronto fue sustituido por la irritación. La velocidad que Naruto desarrolló, el experimentado shinobi la apreció, definitivamente no era solo la habitual amplificación de chakra. Y Naruto se adelantó, el Shinin no esperaba en absoluto la inquietante sensación de la presencia de quien está detrás del sueño. Chunin no fue tímido, proyectando ki, un par de personas habituales del pueblo que también estaban en los baños e incluso se desmayaron. Al principio esperaba alcanzar a su ahijado rápidamente, pero Jiraiya ya se había dado cuenta de que no sería tan fácil. Y cuanto más avanzaba, menos le gustaba la dirección que había elegido Naruto. Otra dura conversación con Minato no era algo que a Jiraiya le hubiera gustado en absoluto. Bueno, no activando el modo Zenin para que alcance al Chunin, realmente, lo era. Mientras tanto, el tiempo de reflexión había terminado. La carrera por los tejados había terminado, Naruto había llegado a la torre del Hokage. El atacante era Anko Mitarashi. La muchacha,
Cubierta solo por una sábana húmeda, estaba de pie con el brazo extendido en su dirección. Aunque sería más preciso decir que no es un brazo, sino un manojo de serpientes. En un extraño giro, la carne de un miembro humano se convirtió en el cuerpo escamoso de criaturas venenosas. El mago los esquivó. ¿Pero por qué Anko lo atacaría? Barcaster aún no se había distinguido lo suficiente en este mundo como para enviar a un asesino tras él. Saludos del Zenin serpentina con el que se cruzaron hace unos días, pero en cualquier caso, la chica semidesnuda no parecía un liquidador pervertido. Un siseo de la kunoichi llegó a los oídos del mago. Solo ahora el nigromante se fijó en las mejillas enrojecidas de la chica. ¿Le había atacado simplemente porque la vio desnuda? El mago era consciente de la naturaleza algo tabú de tal cosa. Pero atacar a un shinobi de su aldea con una técnica fuera del entrenamiento era una transgresión muy grave. No podía una jounin perder tanto su sentido de la adecuación por una cosa tan pequeña. O podría hacerlo. Barcaster se vio envuelto en la sensación familiar de la locura que ocurría a su alrededor. Una vez más, la gente estaba haciendo algo para lo que su mente racional y su afinado modelo social no estaban preparados. En cualquier caso, luchar hasta la muerte no parecía ser la mejor opción. Necesitaba la ayuda de alguien conocido y normal, alguien que pudiera aclarar la situación. Elegir fue fácil. Solo había una persona adecuada cuya ubicación hasta ahora Barcaster podía predecir con más o menos precisión. Esquivando otra maraña de serpientes, el mago golpeó a la kunoichi con una ráfaga de viento. Desenfocado pero poderoso, hizo retroceder a Anko varios pasos, y el más fuerte de los creeper la hizo detenerse un momento más. Cuando volvió en sí, el nigromante lleno de llama hechicera ya estaba corriendo por los tejados hacia la torre del ocaje. Corriendo a través de los tejados tras su ahijado, Jiraiya maldijo una vez más su naturaleza insensata. Que la broma había fracasado fue inmediatamente evidente. No, Anko había hecho exactamente lo que él esperaba, considerando inmediatamente a Naruto como otro mirón atrapado en el acto y con la intención de darle una lección con sus serpientes. Pero la reacción de la rubia desinfló al instante cualquier diversión de Jirai, que se escondía en los arbustos cercanos, lo que le hizo enfriar. Naruto no se perdió, no trató de justificarse, no negoció en absoluto, reaccionando al instante activando sus propias técnicas. Para Naruto, esto no era una broma, ni una situación ridícula o incómoda. Había sido atacado, y estaba listo para defenderse, cambiando fácilmente y sin esfuerzo a un estado de lucha. A la voluntad de matar. No es en absoluto lo que Anko podría haber estado preparado para una situación como esta. Zenin no sabía qué había pasado por la cabeza de su ahijado para que se retirara del campo de batalla, pero se sintió muy aliviado cuando corrió tras él. Sin embargo, esto pronto fue sustituido por la irritación. La velocidad que Naruto desarrolló, el experimentado shinobi la apreció, definitivamente no era solo la habitual amplificación de chakra. Y Naruto se adelantó, el Shinin no esperaba en absoluto la inquietante sensación de la presencia de quien está detrás del sueño. Chunin no fue tímido, proyectando ki, un par de personas habituales del pueblo que también estaban en los baños e incluso se desmayaron. Al principio esperaba alcanzar a su ahijado rápidamente, pero Jiraiya ya se había dado cuenta de que no sería tan fácil. Y cuanto más avanzaba, menos le gustaba la dirección que había elegido Naruto. Otra dura conversación con Minato no era algo que a Jiraiya le hubiera gustado en absoluto. Bueno, no activando el modo Zenin para que alcance al Chunin, realmente, lo era. Mientras tanto, el tiempo de reflexión había terminado. La carrera por los tejados había terminado, Naruto había llegado a la torre del Hokage. Decidió retirarse de la lucha y dirigirse aquí. Naruto terminó su informe en un tono monótono. Hubo un silencio mortal en el despacho del Hokage. Jiraiya miraba diligentemente hacia adelante, fijándose en la cara del cuarto, tallada en la roca, que se veía en la ventana. No quiso encontrarse con la mirada del original. Hokage. Ladró el dueño de la sala. Sí, Hokage-sama. El asistente se materializó inmediatamente en la oficina. Anko Mitarashi para mí. Sácalo de la tierra. Lo tienes. El experimentado ayudante desapareció tan rápida y discretamente como había aparecido, no queriendo verse atrapado en la mano caliente de sus superiores. Naruto, hiciste lo correcto al no entrar en combate. Era una de esas situaciones en las que la gente se comporta de forma inadecuada, sometiéndose a sus emociones. Me alegro de que hayas podido parar. Ya veo. Lo tendré en cuenta. A juzgar por su tono, a Naruto no le preocupaba lo más mínimo el enfado de Minato o el hecho de que casi se peleara con Anko. Muy bien, ya puedes irte.
La voz del Hokage se niveló. Parecía que había superado sus emociones. Jiraiya entrecerró los ojos mirando a Naruto. Se volvía hacia la puerta con una cara tan tranquila como si estuviera dando un paseo rutinario antes de irse a la cama. Espera. La llamada de Minato hizo que el rubio se detuviera. ¿Qué querías con Jirai? Zenin miró a su ahijado con interés. Con todo el alboroto se había olvidado de que lo había encontrado por alguna razón. Naruto tampoco había tocado el tema en su breve informe. Un par de tutoriales sobre la colocación de los sellos con un toque. Jiraiya asintió mentalmente para sí mismo. Sí, era bueno en eso. Mucho mejor que Minato y Kushina. Ya veo. Ve. Aclarando el último punto, Minato dejó ir a su hijo. Esperando a que Naruto cerrara la puerta tras de sí, el Hokage llamó al Sennin, Jiraiya. Este, de mala gana, desplazó su mirada hacia el jefe de la oficina, encontrándose finalmente con sus ojos. ¿Qué diablos estás haciendo? En la voz y en la mirada de Minato aún había rastros de ira, pero más bien de una cansada decepción. Era mejor que estuviera enfadado. Pensaba que estaba siguiendo nuestros pasos. Quería desequilibrarlo. Suspirando, Jiraiya respondió con sinceridad. No podía mentir a Minato. Y reírse, por supuesto. ¿Qué es lo que le hace perder el equilibrio? Sin embargo, Minato empezaba a tener un poco de calor. Como si no hubieras leído su expediente. Sí, lo he hecho. De nuevo Zenin suspiró, sintiéndose como un alumno que se porta mal en la academia. ¿Y qué coño? El Hokage se levantó de su silla y golpeó con su puño la mesa. ¿Tienes alguna idea de cómo va a terminar esto? Jiraiya estuvo a punto de gritar algo en respuesta. Pero lo soltó en una larga exhalación y respondió en voz baja, encogiéndose de hombros, lo entiendo, Minato. Ahí es donde Anko se habría acostado, excepto que yo mismo habría tenido tiempo de sacarla en el último momento. La culpa es mía. Zenin bajó la mirada al suelo con el ceño fruncido. Es bueno que lo entiendas. Y Naruto era bueno. Sigue retenida. El Hokage se recostó en su silla con cansancio. Por supuesto, me doy cuenta de que somos muchos los shinobi que no estamos en buena forma psicológica. Jiraiya elegía sus palabras con cuidado, procurando no sacar a relucir el recuerdo del argumento de Minato, pero esas reacciones son comunes en los viejos shinobi que han visto bastante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Naruto es así? A juzgar por el tono momentáneamente frío del Hokage, sus esfuerzos fueron en vano. La propia respuesta sorprendió a Zenin. Sé exactamente por qué es así. Atónito, Jiraiya miró interrogativamente a su antiguo alumno. Eso no es de su incumbencia. La seca respuesta hirió el alma del Zenin. Sin embargo, Minato nunca le había perdonado del todo sus antiguas sospechas. De acuerdo, el Hokage se enderezó en su silla, cambiando a un tono más empresarial. Afortunadamente todo acabó bien. Pero, serás castigado. Sí, Hokage-sama. Luchando por fingir diversión, Jiraiya se estiró. Le das a Naruto las lecciones que quiere. Y sin bromas. El Zenin dudó, en realidad iba a ir a explorar en unos días. Curiosamente, el jefe de la inteligencia de Konoha pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de sus muros, controlando y desarrollando su propia red de informantes y agentes, o incluso obteniendo información él mismo. La comunicación con el Hokage estaba perfectamente asegurada por su llamada común, los sapos. La rutina, en cambio, hacía tiempo que se había volcado en los bien elegidos diputados. El hecho de que ese estilo de vida se adaptara perfectamente a su naturaleza de espíritu libre era un plus añadido. Creo que ya ha tenido suficiente. Créeme, Naruto no necesita masticar el conocimiento. Él puede seguir a partir de aquí. Lo que tú digas. Bueno, ¿me voy entonces? Jiraiya miró interrogativamente al Hokage. Adelante. Dejando ir a su antiguo maestro Minato. Jiraiya salió de la oficina de Namikaze deprimido. Pensó que su disputa se había agotado hace tiempo, pero he aquí que Minato había marcado claramente el límite más allá del cual ya no era bienvenido. Encontrarse con una triste Anko Mitarashi en la sala de espera bajó aún más el ánimo de la Zenin. Se mire como se mire, le había tendido una trampa. Y menos mal que solo fue bajo la reprimenda del Hokage, por agresión con una técnica. El asunto podría haber sido mucho peor, un Jounin Tokubetsu semidesnudo, que no se especializa en absoluto en la confrontación con fuerza, podría morir fácilmente, al no estar preparado para una pelea seria con un Chunin tan fuerte como Namikaze Jr. Teniendo en cuenta que ya estaba en la torre del Hokage, Jiraiya paseó pensativo por las calles de Konoha. Delante de Anko, definitivamente trataría de enmendarse. ¿Pero qué hacer con Naruto? Después de dar vueltas durante kilómetros,
El Zenin finalmente tomó una decisión. Intentaría entrenar a su ahijado lo mejor posible. Con calma y sin ser intrusivo. Que sea solo el primer paso, pero una relación normal con la familia Namikaze valía la pena. Y con Naruto como parte integrante, solo quedaba aguantar. Tendrá que mantener su temperamento bajo control, pero puede manejarlo. Tiene que hacerlo, si quiere ser acogido de nuevo en la familia. Después de todo, no tiene otra.